leyes de senos y cosenos. Estas dos leyes son de gran utilidad para resolver múltiples problemas en los cuales se pueden identificar triángulos no rectángulos. Se utilizan cuando se desconocen algunos elementos de los triángulos oblicuángulos. Es importante recordar que estos triángulos pueden ser acutángulos, solo ángulos agudos, u obtusángulos, un ángulo obtuso. La ley de senos establece la proporcionalidad entre los lados de un triángulo y los senos de los ángulos opuestos a ellos y se expresa mediante la siguiente relación. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. La ley de senos se usa cuando en un triángulo oblicuángulo se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Encontrar el valor de los elementos faltantes del siguiente triángulo donde el ángulo A mide 77 grados, el ángulo C mide 55 grados, y el lado C mide 80 centímetros. Iniciamos calculando el lado A, mediante la ley de senos, establecemos la igualdad entre el lado C con el seno del ángulo C y el lado A con el seno del ángulo A. Despejamos A, sustituimos los valores conocidos y obtenemos un valor de 95.16 centímetros. Calculamos el valor del ángulo B mediante la diferencia de la suma de los ángulos conocidos con la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, lo cual nos da 48 grados. Finalmente, volvemos a aplicar la ley de senos, para calcular el valor del lado B, sustituimos los valores y obtenemos 72.58 centímetros. Un edificio está al lado de una colina que baja formando un ángulo de 15 grados. El sol está sobre la colina, y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 42 grados. Calcular la altura del edificio, si su sombra mide 36 pies de longitud. Comenzamos calculando el ángulo faltante del triángulo rectángulo A, B, C, restando la suma de los ángulos conocidos a 180 grados, con lo cual el valor del ángulo beta resulta ser de 48 grados. Conociendo el valor del ángulo beta, podemos trabajar ahora con el triángulo B, C, E. Calculamos el ángulo alfa restando el ángulo de inclinación de la colina al ángulo de elevación del sol, y obtenemos un valor de 27 grados. Con los datos que hemos calculado del triángulo B, C, E, podemos aplicar la ley de senos, relacionando la altura del edificio contra el seno del ángulo alfa y estableciendo una igualdad contra la longitud de la sombra y su ángulo opuesto, beta. Sustituyendo datos, despejando y resolviendo la proporción, obtenemos el valor buscado, que resulta ser de 22 pies. Los ángulos de elevación hacia un avión se miden desde la parte superior y la base de un edificio que tiene 20 metros de altura. El ángulo desde la azotea es de 38 grados, y desde la base es de 40 grados. Calcule la altitud del avión. En el esquema podemos apreciar la relación entre la altura del edificio y la posición del avión en ese punto. Comenzamos calculando por diferencia, el ángulo faltante del triángulo A, B, C, que es de 2 grados.
Con estos datos, calculamos el segmento BC aplicando la ley de senos, relacionando la altura del edificio con ángulo C y el lado A, desconocido con el ángulo A. Sustituimos los valores conocidos, despejamos el lado A, y realizamos las operaciones necesarias para obtener el valor buscado, que es de 451.59 metros. Ahora podemos trabajar sobre el triángulo rectángulo BCD. Planteamos el seno de 40 grados, relacionando el cateto opuesto, que es la altura buscada, con la hipotenusa, que es igual al lado A, calculado anteriormente. Hacemos el despeje de la altura, sustituimos los valores, hacemos las operaciones y obtenemos un valor de 290.27 metros, que es la altura del avión en ese momento. Calcular la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados, y si nos acercamos 10 metros, bajo un ángulo de 60 grados. Tomemos como base el triángulo ABD, podemos calcular el ángulo D por ángulos suplementarios. De esta manera determinamos que el ángulo D es igual a 180 grados menos 60 grados, es decir, tiene un valor de 120 grados. Ahora podemos calcular el ángulo B del mismo triángulo ABD por diferencia de 180 grados con la suma de los dos ángulos conocidos. Con esto obtenemos que el ángulo B es igual a 30 grados. Con esta información podemos aplicar la ley de senos para calcular la hipotenusa del triángulo ABC. Establecemos la relación entre el lado C desconocido y el ángulo D, con la relación entre 10 metros y el ángulo de 30 grados. Hacemos el despeje y obtenemos un valor de 17.32 metros. Finalmente usamos este último valor como la hipotenusa del triángulo ABC, planteamos el seno de 30 grados, donde el cateto opuesto es la altura buscada. Hacemos el despeje y obtenemos la expresión para su cálculo, haciendo la sustitución de valores y las operaciones necesarias, resulta que la altura del árbol es de 8.66 metros. La ley de cosenos se usa cuando en un triángulo oblicuángulo se conocen los tres lados, o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Las siguientes expresiones representan la forma de este teorema en relación a cada uno de los tres lados de un triángulo. Encontrar el valor de los elementos faltantes del siguiente triángulo. Se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, por lo que podemos usar la ley de cosenos. Iniciamos calculando el lado C, tomando el valor de los dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre ellos. Sustituyendo y haciendo las operaciones matemáticas, obtenemos un valor de 3.6 para el lado C. Para calcular los ángulos restantes, despejamos el ángulo A de la ley de cosenos. Sustituimos los datos y después de realizar las operaciones, obtenemos para el ángulo A un valor de 73 grados, 58 minutos y 58 segundos. El ángulo B se obtiene de la diferencia de los ángulos conocidos con 180 grados.
Después de realizar esta operación, el valor del ángulo B resulta ser de 46 grados 1 minuto y 2 segundos. Desde un globo en vuelo se observa un pueblo, A, con un ángulo de elevación de 60 grados, y otro, B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de elevación de 55 grados. Si el globo está a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 10 kilómetros del pueblo B, calcule la distancia entre los pueblos A y B. El ángulo C se obtiene de la diferencia de los ángulos conocidos con 180 grados. De aquí, obtenemos que el ángulo C tiene un valor de 65 grados. Con el valor del ángulo C, podemos aplicar la ley de los cosenos para calcular la distancia entre los dos pueblos. Sustituyendo los valores y realizando las operaciones, calculamos que la distancia entre los pueblos es de 9.23 kilómetros. Dos barcos tienen equipo de radio con un alcance de 200 kilómetros. Uno de ellos se encuentra a 150 kilómetros en una dirección de 43 grados 15 minutos al noreste y el otro está a 160 kilómetros en dirección 40 grados 30 minutos al noroeste de una estación costera. ¿Pueden los barcos comunicarse entre sí directamente? Si sumamos los dos ángulos dados, obtenemos el ángulo opuesto a la distancia entre los barcos. Con los datos que tenemos, podemos aplicar la ley de los cosenos. Usando las distancias conocidas y el ángulo que hemos calculado, obtenemos un valor de 214.97 kilómetros, por lo cual concluimos que los barcos no pueden comunicarse entre sí directamente. Muchas gracias por vernos. Suscríbete para más videos.